Bueno, hoy vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Ahí tengo a mi secretario especial que me apoya a tope. Vamos a hablar de la Navidad porque estamos en Navidad y aunque es una Navidad un poquito diferente con toda esta situación que hemos vivido de la Dana, ha sido complicado. Nosotros como iglesia nos ha costado también prepararnos un poquito, pero creemos que hemos hecho este año lo que era correcto delante de los ojos del Señor. Les recuerdo que la semana que viene tendremos un culto especial de niños, solo habrá un servicio. Y sinceramente va a estar difícil, porque ahora mismo la iglesia prácticamente está llena y si unimos el culto de antes que hemos tenido, que estaba por encima de la mitad, ay Dios mío, ¿no? Más todos los que vengan invitados. Así que no sé cómo lo haremos, pero haremos un servicio y vamos a poner más sillas y estaremos un poquito más apretados. Intentaremos que usted, conforme vaya viniendo, se siente delante, no se quede por detrás. No vamos a permitir que nadie se siente por detrás para que así ocupemos cada uno de los huecos. No podremos reservar sitio, se lo digo también para que lo sepa, no se reservará sitio. Si no viene el esposo o no viene la esposa o no viene la familia, que madruguen un poquito más. Y sí, les voy a pedir un favor a todos los que son iglesia. ¿Cuántos de aquí son iglesia? Los que son iglesia, si vienen invitados, que es la primera vez que vienen, por favor cédale su sitio. Quédese de pie. Lógicamente, si usted es mayor de edad, evite hacerlo, deje a los más jóvenes que lo hagamos, ¿vale? Pero cedámosle el sitio a los que vienen por primera vez. Nosotros, pues, el culto no va a durar más de 5 horas y podemos estar de pie tranquilamente. Así que, tranquilos, podemos estar. Pero bueno, lo vamos a intentar arreglar, pondremos más sillas. Sé que vamos a estar apretados, pero va a ser un culto diferente, que con el sermón será continuación del de hoy, para que entendamos un poquito lo que es la Navidad. Amén. Por eso hoy les voy a predicar de algo que a lo mejor no se lo van a esperar, pero es lo que para mí entiendo que hay que empezar para predicar sobre la Navidad. ¿Qué tipo de esperanza puede encontrar el hombre en la Navidad? En estos tiempos de Navidad, ¿qué tipo de esperanza podemos encontrar? Y yo, que llevo ya unos años con mucho del pueblo latino, que ha venido aquí a Torrente, bueno, pues hemos aprendido a celebrar a partir de diciembre la acción de gracias, ¿no? Ya vinieron ustedes con esas cosas de allí americanas, muy América del Norte, América del Sur y todas esas cosas, y celebramos la acción de gracias. Otros comenzamos a celebrar la Navidad, unos antes, otros después, y vemos que en este tiempo de diciembre las tiendas se llenan de gente, empezamos a volvernos locos comprando ropa, juguetes, PlayStation 5, PlayStation 8, el iPhone 36 y todas esas cosas que empezamos a comprar. Hay una locura de compras y de situaciones y que seguramente la semana que viene vamos a empezar todos a devolver, porque nos compraron ropa, nos compraron zapatillas grandes, pequeñas, medianas y al final hay más devoluciones que el regalo que recibimos, ¿no? Pero vemos que en esta fiesta lo que ocurre es que las personas se estresan mucho. Hay estrés y sobre todo se meten en deudas. Dile a que está a tu lado, cuidado. Cuidado, porque nos metemos en deudas. Algunos hasta sacan créditos para comprar los regalos y preparar todo, ¿no? Y también juntamente con los gastos, con las deudas, pues aumenta, como digo, el estrés, la depresión, la angustia, la ansiedad y también la tristeza. La tristeza porque muchos de ustedes están en un país que no es el suyo y añoran el tener allá, pero quiero decirles algo, tienen una familia en Cristo aquí en Valencia. Que yo sé que duele mucho, pero que no se desanimen, porque aquí tenemos una familia en el nombre de Jesús. Ahora, la pregunta que tengo para cada uno de ustedes el día de hoy es: ¿esto que les acabo de decir, les acabo de comentar, realmente es el sentido de la Navidad? No debería de ser el sentido de la Navidad para todos los que conocemos las Escrituras. No puede ser este sentido de la Navidad, ¿no? Porque hay algo más en las luces, en los regalos, en las fiestas, en las comilonas que nos pegamos. Hay mucho más que todo eso, ¿no? Para aquellos que tenemos la palabra de Dios, entendemos que la Navidad es un tiempo de esperanza. Entendemos que celebrar la Navidad, que para muchos es un tabú hablar de Navidad, porque los cristianos no tienen que celebrar la Navidad y los cristianos es pecado. Todos los cristianos vemos ahora mismo en estas semanas los TikToks que aparecen por... Y la Navidad nos hace recordar
que un día Jesús nació y siendo niño creció y murió por usted y por mí y resucitó al tercer día para glorificar el nombre de Dios. Y gracias a eso hoy tenemos un plan de salvación maravilloso en nuestras vidas. Por lo tanto, hay esperanza en la Navidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero repito, que la Navidad no se trata solo de las fiestas, se trata del nacimiento de alguien que transformó la humanidad. La Navidad, da igual que nos peleemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Perfecto, no pasa nada. Da igual que hubiera nacido en enero, que hubiera nacido en marzo, en agosto o en octubre. Da igual. Lo importante es celebrar el nacimiento de alguien que transformó la humanidad entera. Que hizo algo maravilloso, que cuando Él vino, la gente que no tenía esperanza empezó a tener esperanza. Aleluya. Así que si aquí en este lugar hay alguien que no cree en Jesús y que yo me siento ateo, yo no creo en Jesús, no pasa nada. Hasta para ti, en el día que tú vives, tienes que acordarte de Jesucristo. Porque cuando mencionamos la fecha de tu nacimiento, cuando mencionamos la fecha en la Navidad o el año en el que vivimos, nos tenemos que acordar de Jesucristo, porque hace 2024 años empezó el calendario y fue a través del nacimiento de Jesús. Así que sí o sí te tienes que acordar de que Jesucristo vino a este mundo y nació por ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el sentido bíblico de la Navidad es Jesús. ¿Sí o no? El sentido bíblico de la Navidad es Jesús. Y cada mes de diciembre, pues nos tenemos que preparar pues, para la Navidad y celebrar el nacimiento de Jesús, aunque no haya nacido el 25 de diciembre. Yo soy de los que creen que nació a finales de septiembre. Otros creen que nació a finales de febrero y demás. Da igual, solo sé que nació. Y que a partir de ese día, hoy tenemos un plan de salvación y de redención maravilloso, y es a través de él, de este niño que nació hace 2024 años. Amén, aleluya. Y cuando nos preparamos para la Navidad, pues nos preparamos una Navidad de gozo, de alegría, de victoria, de esperanza, y de que esté la mesa bien llena, que esté suficientemente llena para llenar nuestra pancita y disfrutarla, ¿no? Incluso a pesar de que el dinero esté escaso, preparamos una buena mesa, preparamos buenos regalos. Incluso a pesar de que no tengamos toda la familia que quisiéramos tener cerca, preparamos ese lugar y ese tiempo. A pesar de que las cosas durante ese año no han salido tan bien como esperábamos, pero llegó la Navidad y nos olvidamos un poquito del problema y de las situaciones y celebramos esa fiesta para el Señor. Ahora, les pregunto, ¿podemos tener esperanza y gozarnos en la Navidad? ¿Sí o no? Sí. Ay, ayúdeme a predicar. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos el personaje principal de esta Navidad y se llama Jesucristo. Eso es lo principal, que lo tenemos en nuestra vida, ese mensaje que nos llena y nos trae gozo. Les contaba antes que hay una historia que leí y me llamó la atención, porque dice que había nacido un niño y que al mes de nacido los papás decidieron celebrar el mes de cumpleaños, ¿no? Y bueno, ha hecho el mes de cumpleaños y vamos a celebrarlo. Invitaron a los amigos, invitaron a la iglesia, invitaron a los primos, a los tíos, a los abuelos, a los tatarabuelos, a los abuelos de los abuelos. A todo el mundo vino allí a celebrar el cumpleaños y era un día de mucho frío. Hacía tanto frío que la gente iba con sus chaquetones, sus abrigos, sus bufandas, los gorros, todo bien. Además de venir, venían con sus regalos. Venían llenos de regalitos para ese bebé que había nacido hace un mes. Era un bebé pequeñito, pues como Chloe, así pequeñita. Y ahí el niño estaba por ahí y empezaron la gente a venir y a dejar sus regalos por el sofá, por las camas, colgados por aquí, colgados por allá. También se quitaban los chaquetones, los abrigos y los colgaban por un sitio, los dejaban por el otro. Había tanta gente y habían tantos abrigos y tantos niños que llegó un momento que alguien dijo: vamos a celebrar al niño. ¿Y dónde estaba el niño? Escondido debajo de los regalos, escondido debajo de los abrigos. Nadie sabía dónde estaba el niño. No me están entendiendo. Porque el sentido de la celebración había sido cubierto por los detalles. El sentido de la celebración había sido cubierto por los regalos,
había sido cubierto por los abrigos, por la fiesta, por la comilona, la tarta y demás, y el niño se había quedado cubierto. Algunos dirán, pastor, pero esa historia es de verdad o te la has inventado. Yo no sé si es verdad, yo solo la leí, me llamó la atención, pero es una historia que ilustra muchas veces la Navidad entre nosotros. Entre cada uno de los que estamos aquí y los que están ahí fuera, nuestras familias, que nos metemos entre regalos, entre fiestas, entre comidas y olvidamos al niño. Ese niño es Jesucristo. Y nos embotamos tanto en la celebración, en brincar, en saltar, en comer, en regalos, el estrés, la ansiedad, que viene papá, que viene el abuelo, que hay que hacer un regalo, que se me olvidó. Y sudamos porque vamos de aquí para allá y nos olvidamos del niño. ¿Cuántos van entendiendo un poquito lo que voy diciendo? Así que, por eso yo quiero que hoy veamos la Navidad sin olvidar al niño. Porque la Navidad es un tiempo de esperanza, sobre todo para aquellos que conocemos a Jesús. Y quiero empezar por Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. No hace falta que te levantes porque voy a leer mucha Biblia, porque esta es una iglesia que lee Biblia, una iglesia que conoce las Escrituras, y quiero darte la alabanza que ya estuvo en el primer turno. Van a escuchar más o menos lo mismo porque es como una enseñanza y no puedo salirme mucho de lo que he enseñado al principio, pero creo que es muy ilustrado y que nos va a ayudar a entender más. Para la semana que viene es la segunda parte, así que no falle lo que dice la Biblia. Lucas 1, del 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Voy a parar aquí un momento. Recuerden algo aquí. Lucas está hablando de que quiere poner en orden. Bueno, vamos a seguir el 3 y el 4. Sigamos el 3 y el 4. El 3, por favor. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vamos a ver. Lo que vemos aquí es a un hombre llamado Lucas, que no era discípulo de Jesús, era un seguidor de Jesús, y que este joven, que además era médico, como médico era un hombre preparado, ilustrado, tenía conocimiento, porque los médicos tienen que estudiar mucho, por lo tanto tenía conocimiento de las letras, de los números. Era un hombre puesto, un hombre elocuente, hablando. Y este hombre, como médico, quiso averiguar bien todas las cosas. Saben que el Nuevo Testamento se compone por los primeros 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y Lucas, que es uno de ellos, Lucas no estuvo con Jesús, era un seguidor de Jesús, no era uno de los discípulos, pero viene a poner en orden lo que el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Juan están hablando. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos cuenta la historia de una manera parecida, pero no idénticamente. Hay cosas que van cambiando. Y Lucas decide que voy a ponerlo en orden para que entendamos qué está ocurriendo en el contexto de la Biblia. Entonces empieza a unir en su estudio, en su profundidad, empieza a unificar los detalles y es maravilloso porque él está diciendo, de las cuales tú mismo has sido instruido, yo voy a enseñarte un poquito más cómo es el orden en el cual está todo hecho, ¿no? Y para poner todas las cosas en orden, Lucas no empieza con el nacimiento de Jesús. Para poner todas las cosas en orden, para entender cuál es la esperanza de la Navidad, Lucas no empieza hablando de Jesús. Lucas empieza de otra manera. Él empieza a preparar la Navidad de otra manera. Y quiero que tomen nota de unos nombres que van a seguir saliendo, porque al final van a tener una relevancia importante en la predicación. Así que vamos a seguir leyendo. Después de haber leído esto, vamos a seguir del 5 al 7, por favor. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Cómo se llamaba? Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth. Apunte esos dos nombres, Zacarías y Elizabeth. Estas dos personas, ambos, fíjate esto es maravilloso, ambos, los dos,
Los dos, no era uno, no era Zacarías que era el sacerdote, no, ambos. Los dos eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran? Justos delante de Dios. Y además andaban irreprensibles en todos. ¿En cuántos mandamientos? En todos los mandamientos. ¡Wow! Increíble. Y ordenanzas del Señor. Eran irreprensibles. O sea, vivían en santidad. Vivían apartados del pecado. Eran unos hombres, una pareja, un matrimonio íntegro. Pero, apunte también la palabra pero, porque los peros en la Biblia siempre tienen un significado. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Cuando en la Biblia habla de un pero, hermano, tome nota y búsquele el contexto del por qué ese pero está ahí, porque hay un cambio de dirección. Hay algo que se nos escapa. ¿Y cuál es el pero que tienen? Dice que Elizabeth era estéril y que los dos eran viejitos. Dile al que está a tu lado, cuidado, ¿qué te hace viejito? Ambos eran viejitos. Ahora, la pregunta es, ¿quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? Lucas. ¿Y Lucas qué era? Médico. Por lo tanto, como médico, sabía que una mujer no podía tener hijos. Y además, por la edad, tampoco. O sea que él era un hombre que sabía, mira, ella era estéril y además son viejitos. Y por la regla general, ustedes no van a tener hijos. O sea, tienen dos problemas, esterilidad y son viejos. ¿Y qué ocurre? Que además la Biblia nos enseña que en aquellos tiempos, cuando una mujer no podía tener un hijo, el hombre podía rechazarla. Pero me llama la atención algo, es que los dos estaban juntos, eran viejitos y Zacarías nunca rechazó a Elizabeth. No entendieron nada. Ellos juntos estuvieron unidos, preparándose para lo que Dios tenía con ellos, a pesar de no tener el regalo de ser papás. Él tenía la libertad de haberlo rechazado a Elizabeth, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede. Dígale que está a su lado, el amor todo lo puede. Y ¿qué nos ha dicho el versículo? Que eran santos, eran íntegros, estaban preparados. Los dos seguían sirviendo al Señor a pesar de no tener ese regalo. O sea que fíjate qué interesante que gente que sirve al Señor y ama al Señor también tienen peros. Gente que sirve al Señor también tienen peros. Así que si usted está sirviendo al Señor y está pasando por pleitos, no se preocupe. ¿Cuántos tienen calor? Apague el aire, hermano. Vamos a salir aquí como los pollitos. Pío, 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 pío. Yo no sé si es la unción o es el calor. Yo me voy a ir por las dos partes. Hay de todo un poco en este lugar. Gloria a Dios. Seguimos con el versículo 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso o del sacrificio. Mira, la Biblia nos enseña que Zacarías era un sacerdote y un sacerdote de Israel, pero no era el sumo sacerdote. Era uno de los sacerdotes que cada una de las tribus tenía preparada y que a suertes tocaban que cierta vez ellos subieran a hacer un sacrificio. La Biblia nos enseña que hay tres tipos de sacrificios. Está el primer sacrificio que se hace en la mañana, que tenía que ver con el sacrificio de un animal. El segundo sacrificio, que también es con un animal y aparece un poco más tarde, uno es para el pueblo, otro es para la nación. Y el tercer sacrificio que se hacía, que era para el incienso, que es lo que este hombre estaba haciendo, ofrecer incienso. Y el incienso en la Biblia nos está hablando de un tiempo de oración, va relacionado con la oración de los santos. Así que mientras Zacarías preparaba y hacía el sacrificio de incienso y oración, el pueblo fuera estaba orando e intercediendo. Ahora, ¿sabemos qué posibilidades tiene la gente o los sacerdotes de aquel tiempo de que le tocara
para ofrecer sacrificio, era casi imposible. No era imposible porque tocaba, pero había tanta gente, tantos sacerdotes para el sorteo, que podían pasar años y años y años y nunca te tocara, porque le iba tocando a otras personas. Pero ahí estaba Zacarías y ese día le tocó. ¿Y por qué? Porque este hombre, de alguna manera, pues está sirviendo a Dios, es un hombre íntegro que va con ese pero en su vida, con ese problema arrastrando, con una lucha personal, y este hombre que dice que está sirviendo a Dios en esa lucha y en ese pero, va a ver el momento de ver su milagro. A pesar de los peros y de las situaciones, y que en ese día le tocó a él, va a haber algo maravilloso porque Dios lo llamó. Versículo 11 al 13. Dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Cuando él ya está arrancando el holocausto, aparece un ángel. ¿Y qué ocurre? Que Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Esto es algo que me llama la atención, porque cada vez que un ángel se aparece en la Biblia, la gente se atemoriza. En vez de que el ángel venga y le diga feliz Navidad, buenos días, Dios te bendiga, no, tranquilo, no temas. No le puede dar otra frase, ¿no? Y ahí este hombre Zacarías se sobrecogió y el ángel le dijo, Zacarías, no temas, tranquilo, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Apúntate el nombre de Juan, que es importante que te lo guardes. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote. ¿Y Zacarías conocía o no conocía el Antiguo Testamento? Sí, lo conocía porque era sacerdote, había tenido que estudiar la Torá. O sea, él era conocedor. ¿Y saben de dónde viene esa frase que le está diciendo el ángel? Viene del libro de Malaquías. Ahí aparece Malaquías en ese último libro del Antiguo Testamento. Dice que cierra prácticamente diciendo que vendrá uno que será lleno del Espíritu Santo y que preparará el camino al Señor. Eso es maravilloso. No sé si me lo puedes poner, Zacarías, ¿lo tienes ahí? Zacarías, Malaquías 4, 5 y 6, por favor. Dice, aquí yo os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entre Malaquías y Mateo, que es Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hay un proceso espacio-tiempo de 400 años. 400 años de parón, 400 años de oscuridad, de silencio, en el cual Dios tomó la decisión de no profetizar, de no dar revelación, de quedarse mudo y paralizó todo. No es que no ocurrió nada, porque sí que ocurrieron cosas. Lo que pasa es que no ocurrió nada profético, no ocurrió nada que Dios hiciera nuevo. Ya Él había dado las palabras proféticas en toda la Torá y ahora estaba esperando que cumpliera el tiempo. Di conmigo, el tiempo. Así que 400 años de silencio, y que después de esos 400 años ya no solo se había perdido la esperanza en Israel, sino también en este hombre de tener hijos. Se había perdido la esperanza porque ya era viejito y su mujer además era estéril. Se había perdido la esperanza de todo. Y después de 400 años Dios escoge un momento concreto, un lugar exacto, en el tiempo que Dios prefirió hacerlo, en el momento que Zacarías fue escogido para hacer el sacrificio. Y no nos olvidemos que Zacarías era un hombre íntegro, que vivía en santidad, apartado del pecado, juntamente con su mujer. Los dos vivían una vida en santidad. Diga conmigo, santidad. Y Dios, después de 400 años, le manda al ángel y dile a Zacarías que tengo algo preparado para él. Que la oración que tanto tiempo estaba haciendo ha sido respondida. Wow. No temas, tu oración ha sido respondida. Y ahí comienza una conversación entre Zacarías y el ángel Gabriel. Empieza esa conversación, pim, pam, y esto y lo otro. Y claro, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es posible? Yo soy anciano y además mi mujer es estéril. ¿Acaso no creemos que
que el ángel sabía lo que le pasaba a Zacarías y a Elizabeth? Claro que lo sabía, pero el ser humano, nosotros, los que estamos aquí, cada uno de nosotros, somos muchas veces como ellos. Muchos de nosotros nos preguntamos y le preguntamos a Dios cosas y por qué y cómo lo vas a hacer. Tardas mucho, me estoy durmiendo en la situación. Señor, a lo mejor tú no vas a perder tu tiempo en tocar a mi esposo. Señor, no es posible que la enfermedad que yo estoy llevando, los médicos me han dicho que no. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Señor, ¿cómo vas a hacer posible que mi hijo salga de la miseria en la que se ha metido? Y condicionamos al Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya no te escucho, ya no te veo. Hace mucho tiempo que estás apartado de mí. Quiero que me escuches bien lo que te voy a decir. Muchas veces nuestras preguntas a Dios no tienen nada que ver con los obstáculos que se nos ponen delante, sino que tiene que ver con la falta de fe. Muchas veces no son los peros que estamos viviendo, los problemas, las situaciones, la angustia que estamos pasando. Es la falta de nuestra fe que hemos... Hemos esperado tanto que Dios nos responda que nos hemos desanimado y parece que no llega. Y condicionamos a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer si ya después de tantos años ya soy viejito? Se me cae el pelo. Ya no puedo, ya tengo una edad que ya no tengo edad de tener hijos. Y condicionamos al Señor. Pero quiero decirte algo. Sigue orando. Sigue insistiéndole a Dios. No dejes de orar. No dejes de pararte, sigue orando, no dejes que tu fe decaiga, porque en el tiempo correcto, en el lugar correcto, en el momento adecuado, Dios sigue cumpliendo sus promesas. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Versículo 19. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, otro nombre que nos vamos a apuntar, Gabriel. Así que vamos aquí. Yo quiero recordar los nombres, un momento hacemos un parón, quiero recordar un momento los nombres que hemos hablado. Y cada uno de los nombres tiene un significado. No sé si los secretarios están en el ordenador, que no los veo. Ah, sí que está ahí, que es pequeñita. Cada uno de los nombres tiene un significado. Hemos dicho Zacarías, Elizabeth, Juan y Ángel, Gabriel, que es el nombre del ángel. Y Zacarías significa Jehová recuerda. Elizabeth significa juramento, no juramento, sino juramento de Dios. Suena feo, juramento. Juramento de Dios. Ahí está, ahí está. Juan, que aquí habrá muchos que se llamen Juan, significa el favor y gracia de Dios. Y el ángel Gabriel tenía un nombre que es fuerte de Dios. Y yo, que soy muy rebuscado, dije, voy a unir todo esto a ver qué me dice. Y cuando lo uno, me sale esta frase siguiente, por favor, que dice, Jehová recuerda el juramento y trae el favor y la gracia del fuerte de Dios. Digo, wow, qué locura. Jehová recuerda el juramento, porque si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Algunos dirán, pastor, pero ¿cómo, de dónde sacas esta cosa? No. Salen cosas maravillosas. ¿Y qué me dice? ¿Cómo yo sé que Dios va a cumplir mis promesas? Mira lo que dice el libro de Números 23, versículo 19. Dios no es hombre ¿para qué? Ayúdeme a predicar. Dios no es hombre ¿para qué? Para que mienta. Ni hijo de hombre ¿para qué? Así que si Él dijo, ¿lo hará o no? Amén. Uy, algunos lo creen. Si Él dijo que sí, ¿lo hará o no lo hará? Amén, aleluya. Habló Él y ¿acaso no lo va a ejecutar? Claro que sí, porque Dios no va a mentirte. Así que te digo algo, iglesia, en el nombre de Jesús. Si tienes una promesa de parte de Dios, espera en el Señor. Ora, no decaiga tu fe, resiste, sigue adelante, porque el milagro va a venir en el momento adecuado, en el lugar correcto, en la situación que Dios lo permita. En el nombre de Jesús te lo declaro. Aleluya. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Y otra cosa por la cual
podemos tener esperanza es donde dice Zacarías en el 18 al 20, otra vez pónmelo, para que veamos la esperanza. Del 18 al 20 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también, está mayorcita. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero ahora vas a quedar mudo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¡Wow! Me llama mucho la atención. ¿Quién en la Biblia nos ha dado esta respuesta? De que cómo voy a ser yo papá si esas dudas que entró. ¿Se acuerdan que había alguien en la Biblia que también le puso pegas al Señor cuando le dijo que iba a ser papá? Abraham. Le dijo la misma frase, las mismas palabritas. Abraham hizo lo mismo cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. ¿Y cómo voy a tener un hijo? Sí, soy ya yo. Si voy con garrota, ¿cómo lo voy a hacer si estoy viejito? Mira a mi mujer, si tiene Parkinson, yo qué sé, ¿qué le diría allí? Y ahí estaba Sara, la pobre, dando manitos. Y él también, ¿no? Pero ahí, ¿cómo no? Pero es normal que cuando Dios nos dice que va a hacer algo que para nosotros parece imposible, nos vengan las dudas. Parece que cuando Dios nos dice que va a ocurrir algo en nosotros y nosotros vemos que no hay solución, médicamente, socialmente, físicamente no hay solución, nos vienen las dudas. Pero aquí Dios le está diciendo, hey, hay esperanza. Zacarías, hay esperanza. Escúchame, porque el proceso que tú estás viviendo no es por ti, es por el que viene después. Hay esperanza porque la Navidad viene y te estoy preparando para la Navidad. No están entendiendo mucho, ¿no? Zacarías, hay esperanza. Dile que está a tu lado, ten esperanza. ¿Saben por qué? Porque Dios no obra según tus limitaciones, Dios no obra según nuestros obstáculos, Dios obra según su poder. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros somos la gente de los peros. El ser humano somos los de los peros. Pero es que, ¿cómo? Y siempre tenemos pegas, somos la gente de lo imposible. Esto no se va a poder. Claro que no se va a poder en tus fuerzas, pero sí en la fuerza de Dios. Porque mayor es el que está contigo que el que está en contra de ti. Aleluya. Así que, aleluya. ¿Cuántos creen aquí que por el poder de Dios sí se puede? ¿Cuántos creen aquí que por el poder de Dios el que está atado puede ser liberado, el que está oprimido puede ser rescatado, el que está en las tinieblas puede ser sacado de las tinieblas a una luz de vida, el que está enfermo puede sanar y el que está muerto puede resucitar? ¿Habrá alguien aquí que lo crea que eso puede ocurrir? Claro que puede ser. Pero dejemos las dudas de lado en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que la Navidad es un tiempo de esperanza. Es un tiempo de esperanza. Y nos recuerda que Dios no falta sus promesas y que Dios obra según su poder. Aleluya. Así que es tiempo de creer y es tiempo de orar. No podemos dejar de orar y de creer en el Señor en estas fiestas navideñas. Porque de verdad que a veces nos enfocamos tanto en cosas que no son importantes y nos olvidamos, como la historia del niño. Nos enfocamos tanto en la fiesta, nos enfocamos en los regalos, en las ropas, nos enfocamos tanto en la comida que tapamos al niño con todo eso. Igual alguno está diciendo, la que me ha liado, tengo una cena preparada esta semana. Si yo no le digo que no cene, le digo que no se olvide de Jesús. Le digo que no deje al Señor apartado de su vida. Que si estamos celebrando la Navidad, que Él sea el principio de todo. Que no lo dejemos aparcado y, bueno, no pasa nada, tomamos unas copitas de vino, un champancito. No, hermano. Celebre la Navidad predicando de Jesucristo. No celebrándolo con fiestas paganas y disfrutando de cosas que no están. Nosotros el martes tuvimos una cena aquí no se probó el alcohol, pero tuvimos una fiesta preciosa, pudimos celebrar, pudimos orar, pudimos compartir y pudimos disfrutar de los alimentos que trajimos. Y este martes próximo lo vamos a volver a hacer, pero vamos a celebrar a Jesucristo, porque esa es la esperanza de la Navidad.
que en medio de los peros que vivimos, porque todos los que vivimos aquí tenemos peros, tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, seguimos con la historia. Seguimos con esta historia porque Zacarías estaba pidiendo un regalo, durante mucho tiempo estaba pidiendo en sus oraciones tener un hijo. ¿Cuántos hemos pedido cosas, no? Tener un hijo, tener un coche, tener una casa, tener los papeles, y oramos, y oramos, y oramos. Hoy te digo, hermano, no dejes de orar. Es que llevo 4 años esperando para que venga la mujer de mis sueños. Algunos han esperado 20. Pero no dejes de orar, aparecerá tu princesa. Mujeres, no dejen de orar por su príncipe. Aparecerá. Aparecerá. Ore, interceda. El príncipe va a aparecer en su vida, más tarde o más temprano, pero no deje de orar. Quizás algunas mamás y papás están esperando tener un hijo. No deje de orar, porque al final el milagro viene. En tu oración, en tu intercesión, en tu clamor, en tu sacrificio, todo es posible. Pero no te olvides de algo muy importante. Zacarías y Elizabeth vivían en santidad, porque sin santidad, así que si usted quiere un regalo, necesita vivir en santidad. La santidad en este momento, en esta historia, nos está mostrando que Zacarías y Elizabeth, a pesar de los peros de su vida, estaban acondicionados a servir al Señor, a humillarse al Señor, a trabajar para el Señor. No le importaba la edad, pero no dejaron de orar por el deseo de su corazón de ser papás. Y ahí el ángel aparece y le dice: el Señor concede tus oraciones. El día más importante de la vida de un sacerdote había sido escogido para levantar sacrificio. Ese día era una ilusión para Zacarías, porque como tantos sacerdotes que se han preparado para ese día y preparar el holocausto, ¡wow! Me tocó. Pero ese día se encontró con que el ángel apareció. Zacarías, tus oraciones están siendo respondidas. Me vuelve loco esta historia, porque además a Zacarías no solamente le concede un hijo, le concede un hijo especial. No era cualquier hijo. Era un hijo maravilloso, un hijo diferente, porque le da un hijo que va a ser el precursor de Cristo. Le concede la vida de un hijo que va a ser el precursor del Mesías, del Salvador de la nación, de la humanidad. Le concede ese regalo tan maravilloso que incluso el predicador más grande de la historia del mundo, de la humanidad y la historia bíblica, dice que no hay ningún hombre nacido de mujer igual que Juan. El mismo Jesucristo, el pastor de los pastores, le está diciendo: no hay hombre como este. Wow, es maravilloso. Tuvo un ministerio de tan solo 6 meses. No estuvo como otros de nosotros hemos podido tener. Yo tengo 9 años de pastor, voy a hacer 9 años de pastor. Otros llevan 40. No, él tuvo 6 meses de predicar el evangelio, y la Biblia nos enseña que miles de personas vinieron a Jesucristo a través de Juan. Qué ministerio más grande. ¿Y saben qué significa todo esto? Pues que hay esperanza en la historia de la Navidad. Que hay esperanza porque no solamente Dios cumple sus promesas según su poder, porque siempre lleva a cabo su propósito. Él promete y lo lleva a cabo. Él te prometió que tú ibas a tener algo y lo va a llevar a cabo en el nombre de Jesús. Así que el propósito de Dios de enviar a Cristo, el propósito redentor de Dios, se iba a cumplir, y no hay impedimento humano que lo corte. Sí o sí se va a cumplir. No hay tiempo que esté pasando que se vaya fuera del control de Dios. Todo está en las manos de Dios. Así que muchas veces tú y yo, como creyentes, creemos que el tiempo ha pasado, creemos que los obstáculos son gigantes, son enormes, que nos están impidiendo seguir avanzando y que Dios dejó su propósito a medias. Y no es así. Estoy aquí para decirte que hay esperanza en el tiempo de la Navidad. Hay esperanza en este tiempo de la Navidad, porque Dios nunca ha dejado nada a medias. Él siempre lo acaba. Nunca ha dejado nada a medias. Pero veamos un poquito las características de Juan. Hay características de Juan. Y recuerden que Lucas es médico. Lucas narra cómo va a ser su hijo
el hijo de Zacarías, y da detalles de lo que el ángel dice. Yo quiero que me pongas otra vez el versículo 15 y 16, porque hay tres cosas que nos dice aquí. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni beberá sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aquí vemos tres cosas. Primero, no beberá ni vino ni sidra. Así que en la Navidad no se bebe vino. Ay, pastor. Solo es un día, pastor. Lo dice la Biblia. No beberá ni vino ni sidra. Yo sé que ya le hemos fastidiado las Navidades, pero el champán tampoco, ¿eh? Ni vino, ni sidra, ni champán, ni whisky, ni nada. No beba vino ni sidra. Ese es el punto número uno. El segundo, va a ser lleno del Espíritu Santo. Wow. Porque la tarea de Juan para que la gente se bautizara solo podía hacerse posible en el Espíritu Santo que estaba en él. Porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Es el único que convence y te trae al arrepentimiento. Así que Juan, que estaba llamado a llevar ese evangelio a través de la presencia del Espíritu Santo, tenía un llamado a no beber, a no tocar el alcohol, porque estaba promoviendo lo que venía después, que era la Navidad. Y tercero, muchos van a venir a Dios por él. Iba a tener influencia espiritual en la gente. Estos puntos, como hijo, recibe la enseñanza de los padres que viven en ¿cómo? En santidad. Cuando los padres viven en santidad, los hijos van a ser llevados a grandes propósitos, apartados del pecado, viviendo íntegros y consagrados para un gran proyecto y propósito de Dios para su vida. Así que papás que están aquí, ¿usted quieren que sus hijos sean hombres y mujeres de Dios? Empiecen por ustedes. Empiecen por ustedes. Empiecen por ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Secretario, apunta a todos los que han dicho amén. Canse unos cuantos. Así que, Zacarías, tu hijo no es cualquier hijo. Tu hijo es diferente. Ese hijo que te voy a dar va a ser una revelación que después de 2000 años en Torrente, en Valencia, en España, un grupo de gente en una iglesia llamada Camino Real van a estar hablando de él. Va a ser algo diferente. Y eso Zacarías empezó a aprender. Y mira que dice Habacuc capítulo 2 versículo 3. Habacuc 2:3. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, aunque tarde la visión por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá y no tardará. Si Dios te prometió, Dios va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. No es en tu tiempo, es en el suyo. Solamente Dios te está diciendo, persevera, sigue orando, sigue intercediendo, sigue clamando, sigue buscándome, que yo te voy a responder. Yo no sé usted por lo que está orando, por lo que está pasando, pero lo que sí que tengo claro es que la Navidad nos recuerda que no hay oración que hayamos hecho que Dios no esté trabajando en ella. No hay oración que hayamos estado haciendo o estemos haciendo que Dios no esté trabajando en esa oración. Yo no sé por lo que tú estás pidiendo, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para ti, pero aunque tardare, te digo, espéralo, porque llega y el propósito de Dios se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Aleluya. Y en esta historia todavía no ha nacido Jesús, y lo que hoy vimos no es el centro de la Navidad. Lo que hoy vimos no es el centro de la Navidad, son los preparativos para la Navidad. Porque Jesús todavía no ha nacido. Esos son los preparativos. Lucas nos dice, en tiempo del rey Herodes,
cuando la gente estaba perdiendo la esperanza. Eso es un poquito como los hermanos venezolanos que tienen a ese rey llamado Maduro, que algunos han perdido la esperanza y pierden la esperanza que aquello no va a cambiar. Pero cuando sigues orando, te digo, ora, intercede, espera, porque en el tiempo de Dios ese Herodes va a caer en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué te digo esto? Porque ese hombre llamado Zacarías, ese vivía en ese tiempo, tampoco tenía esperanza, pero seguía orando y vio un milagro realizado en su vida. Aleluya. Para traer esperanza no solo a él, sino además a toda la humanidad. Porque la esperanza del nacimiento no era Juan, era la esperanza que a través de Juan se iba a predicar de la venida del Mesías, llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En él está la esperanza y Jesús es la Navidad de tu esperanza, de tu vida. Aleluya. Si ese aplauso para Dios, yo quiero que se lo dé fuerte. Aleluya. Así que suban los de la alabanza, por favor. En esta Navidad no pierda la esperanza, porque Dios sigue poniendo la mesa, sigue cumpliendo con sus promesas. Porque Dios recuerda a Zacarías, porque Dios nunca olvida su juramento, Elizabeth. Porque cuando Dios se manifiesta, trae su gracia y su favor, Juan. Y porque quien lo dijo fue uno que estaba en la presencia de Dios, que se llamaba el fuerte de Dios. ¿Qué significó para ellos todo esto? Una nueva época, una nueva era. La esperanza de Israel se recuperaba. Era algo maravilloso. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? Lo mismo. Hay esperanza en la Navidad, porque Dios sigue preparando el terreno. ¿Para cumplir el qué? Para cumplir sus promesas, hacerlo según su poder y seguir adelante con el propósito que tiene contigo y conmigo. Wow.